¿Cuál fue tu controversia en la escuela secundaria? Tuvimos una reunión escolar completa en el auditorio sobre estas pequeñas cosas que la gente hacía con clips que se rompían y se sentían como una picadura de abeja cuando te golpeaban. No solo generó conciencia sobre el tema en toda la escuela, sino que fueron lo suficientemente estúpidos como para mostrarnos cómo hacerlos y usarlos para infligir picaduras de abeja. Teníamos algo similar llamado avispones, que consistía simplemente en doblar un pequeño trozo de papel y luego usar una banda elástica para dispararle a la gente. Picaría de manera similar a la picadura de una abeja. Las cosas se escaparon una vez que la gente comenzó a usar una segunda banda elástica y a usar esas tapas de aluminio para yogur para hacer los avispones en lugar de papel, que podían extraer sangre fácilmente. Esto me recuerda cuando era profesor y el estúpido payaso estaba en su apogeo. Los niños me preguntaron si había visto payasos arrastrándose por ahí y dije: oh, sí, justo en el bosque detrás de la escuela. Obviamente tomando el pelo. No recuerdo cómo el administrador se enteró de esto, pero mi subdirector en ese momento era una de las personas más tontas y extrañamente dramáticas que había conocido. Me llamó a su oficina y me dijo que era un gran no, porque ahora tienen que denunciarlo como una amenaza grave al campus. Pensé: ¿de verdad crees que vi payasos en el bosque y también cuál es la amenaza? Y ella fue tan inflexible que esto era muy grave. Entonces este genio decide ir de salón en salón diciéndoles a los niños que nadie puede volver a hablar de payasos en la escuela. La mitad de los niños ni siquiera sabían qué era este asunto de los payasos. Obviamente ahora todos los niños hablan de putos payasos y dicen que vieron uno en el baño o en la calle afuera de la escuela. Fue un puto desastre tan estúpido. Mi escuela secundaria, privada, fue cerrada debido a la investigación de corrupción política más grande de mi país. Resulta que la escuela estaba lavando dinero para políticos corruptos. Como se lava dinero a través de una escuela incluso, probablemente tenga muchos estudiantes con becas parciales o completas pero informe que pagan el monto total. Varios profesores se negaron a dar a los jugadores de fútbol una calificación inferior a A. La sorpresa se vio cuando uno de los jugadores notó que se había saltado 3 preguntas de un cuestionario de 20 preguntas y le preguntó al profesor, frente a la clase, por qué su calificación era tan alta. Mi casillero fue registrado una vez en la escuela secundaria y encontraron varias latas de cerveza vacías. Afortunadamente tuvimos un partido de fútbol después de la escuela y el director simplemente me dijo que no tendría problemas debido a lo importante que era el fútbol para nuestra escuela. Éramos una escuela de nivel 2 en el sur de Ontario. Ni siquiera éramos buenos LMAO. Nuestro subdirector usó el dinero de recaudación de fondos de nuestra escuela para actividades extracurriculares, bailes, equipo nuevo, etc. Y compró una docena de elegantes chaquetas bordadas personalizadas para ellos y unos pocos miembros selectos del cuerpo docente. Aparentemente cada chaqueta costó más $400 debido a la complejidad de bordar el logo de la escuela en la espalda, así como nombres personalizados. Ninguno de los demás miembros del personal sabía que estaban haciendo esto, o que habían usado el dinero del evento de la escuela para ello. Algunos profesores a los que les regalaron estas chaquetas se horrorizaron, no querían esto. No se metió en ningún problema laboral. Algunos profesores conservaron y usaron sus chaquetas, tuvimos menos eventos ese año. Los padres, estudiantes y demás personal quedaron consternados pero, en última instancia, impotentes para castigarlo. Técnicamente es mi culpa. En la escuela secundaria tuve un pequeño problema con el acoso de mis compañeros de clase, así que después de ver Death Note, película, decidí hacer la mía propia. Compré un diario y escribí los nombres de mis compañeros de clase y cómo me gustaría que murieran, pero nunca se los mostré. Me lo guardé para mí y nunca lo llevé a la escuela. Hasta que lo hice. Un día lo agarré accidentalmente pensando que era un libro diferente y lo traje a la escuela. Salí a la fuente de agua y cuando regresé unos niños husmeaban en mi mochila y encontraron el libro. Desde los 5 minutos que estuve fuera, toda la clase vio que la mayoría, si no todos, sus nombres estaban en mi Death Note. En pocas palabras. Como nunca actué en consecuencia y solo escribí sobre ello en mi tiempo libre fuera de la escuela, no fui castigado severamente. Sin embargo, todavía fui a terapia y nadie volvió a molestarme. Relaciones. El compañero de clase que se acostó con la nueva joven profesora de francés, todos mantuvieron la boca cerrada y se apagó por sí solo. El profesor de historia que intentó ligar con una estudiante. Fue absuelto 2 años después y regresó por 2 meses solo para jubilarse. Luego estaban los 2 profesores de matemáticas, cada uno de los cuales estaba casado pero se juntaban en el aula con las cortinas dibujadas.
La mujer tuvo que comenzar a limpiarse las manos con tiza en el trasero durante las clases después para tratar de darle credibilidad a su historia de que las manos con tiza impresas en su trasero un día eran suyas. La posición de las huellas. Físicamente imposible hacerlo usted mismo. A una chica se le filtraron sus desnudos cuando estábamos 14. Tuvimos una asamblea sobre el acoso cibernético y los peligros de enviar desnudos. La llamaban pezones pepperoni y pepperoni uniceja, era muy peluda y desafortunadamente tenía una sola ceja. Se fue y empezó a ir a otra escuela. Luego aparentemente dejó la casa de su madre para irse a vivir con su padre, divorciado. Desapareció durante aproximadamente una semana. Ahora es modelo de Instagram y su madre le da un subsidio a los 23 años. Sin trabajo, sin universidad, sin planes de futuro. Un modelo de Instagram sin ingresos es solo una persona que usa Instagram, jajaja. Vivía en un pueblo pequeño por lo que era difícil conseguir nuevos profesores. Así, por ejemplo, un profesor estuvo un par de veces borracho en el trabajo, pero el director no pudo despedirlo porque habría sido muy difícil encontrar un profesor sustituto. Otro maestro tuvo dificultades para hacer su trabajo porque era demasiado adicto al solitario de Windows. El director le pidió al traidor de la clase de computadoras que desinstalara el solitario de su computadora de trabajo. Pero un par de días después el maestro encontró a un estudiante nerd que instaló el solitario nuevamente en su computadora. Eran finales de la década de 1990, por lo que era más difícil para el personal de la escuela saber cómo instalar y desinstalar software. Estaba en la secundaria hace 40 años, sí, soy viejo, y a las 8:30 de la mañana recibieron una amenaza de bomba. Esto nunca había sucedido antes. La escuela fue evacuada y se llamó a un escuadrón antiexplosivos. El más cercano estaba a más de 1 hora de distancia. Salieron y registraron la escuela de arriba a abajo. Finalmente se dio el visto bueno alrededor de las 2:30 de la tarde. Pasamos todo el día en el campo de fútbol. Pero se pone mejor. Resulta que la persona que llamó era la hermana mayor de mi amigo. Ella y su amiga habían estado bebiendo toda la noche y se les ocurrió este plan para faltar a la escuela. Pensaron que si desconectabas el teléfono de la pared inmediatamente después de realizar la llamada, no se podría rastrear. Sí, no es cierto. Todos volvemos a casa después de la escuela para decirles a nuestros padres adivinen qué pasó hoy en la escuela. Mi amigo regresa a su casa y se encuentra con un montón de camiones de la compañía telefónica y coches de policía en su camino de entrada. Su hermana acabó alejándose por un tiempo. Los 3 directores de mi escuela tuvieron que alejarse de sus puestos por diferentes razones hasta el punto en que un director sustituto tuvo que cerrar los últimos 3 meses de clases. El primer subdirector fue destituido por haber sido captado en un micrófono caliente llamando al equipo de porristas un grupo de strippers durante una reunión de motivación escolar. La segunda tuvo que dejar su puesto a mitad de año debido a un problema médico que probablemente la tendría fuera de su puesto el resto del año. Sin embargo, durante su recuperación, se supo que el director y el segundo subdirector tuvieron una aventura, lo que provocó que ambos perdieran sus respectivos puestos en la escuela. La escuela tenía ventanas terribles. Peligroso. Un niño se acercó a la ventana y se apoyó ligeramente en ella. Toda la ventana con el marco se cayó y se estrelló contra el patio de la escuela de abajo. La maestra le gritó por ser torpe. La maestra se dirigió a las ventanas para ver si alguien de abajo resultó herido, era del segundo piso, así que no fue tan grave como podría haber sido. Entonces la maestra se inclinó hacia la ventana de al lado para ver el daño y hacer que esa también se cayera. Eso sí, nos habíamos quejado a Ingeniería del estado de las ventanas durante todo el año. Se les dijo que no se preocuparan por eso. Al día siguiente, todas las ventanas del edificio fueron tapiadas con tablas. Y luego se trajeron contratistas para reemplazarlos a todos. Un grupo masivo de niños fue arrestado en una fiesta posterior al baile de graduación. Muchos de ellos eran deportistas o tenían padres muy conocidos en la comunidad. De hecho, se convirtió en una gran noticia en el área debido tanto al tamaño de la fiesta como al efecto que tuvo en el equipo de hockey y fútbol debido a la política de atletismo de la escuela para los niños que tuvieron problemas académicos o legales. Básicamente perdieron todos los partidos que jugaron después porque perdieron a todos sus buenos jugadores. También porque un puñado de ellos huyeron de la fiesta al bosque con sus vestidos de fiesta y sus smoking. Aparentemente incluso encontraron a un par de ellos en el agua escondidos debajo de un muelle, con su traje de fiesta. Alguien rompió un montón de escritorios en la sala de estudio. Era una antigua sala de estudio con sillas de madera y mesas de madera adjuntas que se plegaban hacia arriba y hacia abajo. Todas las clases de la sala de estudio fueron llamadas al auditorio, era la mitad de la escuela,
Y todos fueron amenazados, reprendidos, acusados, y eventualmente, excusados. Porque nadie admitió nada. Fui yo. Rompí 4 de ellos. Pero no a propósito. Cada vez que colocaba mi mochila grande, porque tenía 7 clases y 6 libros de texto y la madera cedía con el peso y se rompía de los escritorios. Y me tomó 4 días darme cuenta de que debía dejar caer mi mochila al suelo. Racismo. La ciudad era predominantemente blanca, desde entonces ha cambiado y se ha vuelto más diversa, con solo unos pocos estudiantes étnicos en nuestra escuela secundaria. Un niño rico del Medio Oriente, que en realidad era amigo de mi hermana, recibió un Jaguar nuevo cuando cumplió 16 años. Nadie aceptaría viajes de él. Afirmó que estaba relacionado con la carrera. No, fue porque estaba repartiendo papeles para que todos firmaran que no era responsable de nada de lo que sucedió en su auto. Nadie firmaría y nadie viajaría con él. También tuvimos un embarazo único en la adolescencia. Jajaja. Sus padres debieron haberlo obligado a hacer eso. ¿Quizás su papá era abogado? Ningún adolescente pensaría en hacer eso.